Hace mucho, mucho tiempo en la antigua China, un anciano trasladaba una delicada pieza de cerámica que debía cuidar con su propia vida. Sin embargo, en su recorrido el anciano tropezó y la pieza cayó al suelo. El golpe la quebró en 7 partes. Cada una de ellas formaba una perfecta figura geométrica. El anciano, desesperado, intentó reparar la pieza, pero de pronto descubrió que con los fragmentos podía componer una infinidad de formas nuevas. Así nació el juego del Tangram, la tabla de la sabiduría. Hoy, frente al discurso de un Chile fracturado, en UChile TV proponemos un espacio donde se reúnan muchas voces distintas para imaginar en conjunto formas nuevas de vivir en sociedad y soñar con el Chile del futuro. Esta es una nueva bienvenida a nuestro Tangram, a este Tangram que es nuestro, que es de ustedes y que es el interés, la confianza, la esperanza en que a través del diálogo podemos recomponer estos trozos, a veces separados, a veces parecen quebrados de nuestras conversaciones y poder reunirlos para buscar nuevas soluciones, nuevas respuestas a nuestros desafíos. Hoy vamos a hablar de ciudad. ¿Recuerdas la plaza de tu infancia? ¿Recuerdas dónde jugabas cuando eras más pequeña? Si tenías una plaza donde te reuniste, donde hiciste amistades, donde quizás lloraste un día o fuiste muy feliz, no la has olvidado. Y si no tenías una plaza cerca, tampoco lo has olvidado. Las ciudades son importantes, las ciudades nos van construyendo a nosotros mismos en la medida en que nosotros también las vamos haciendo a ellas. Hoy buscamos ciudades que sean resilientes, que sean más equitativas y que sean sustentables. Y estos desafíos además los tenemos que pensar no en el horizonte más chiquitito quizás de los próximos años, sino en décadas. Y estamos con 3 personas que están viendo las ciudades y la forma en que podemos vivir en ellas, no solo hoy, no solo mañana, sino nosotros y nuestras futuras generaciones. Vamos a dar la bienvenida en este Tangram a nuestro panel para este programa y vamos a partir con Paola Tapia, que se encuentra con nosotros, directora de Transporte Metropolitano y exministra de Transportes. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Hola, Paulo, un gusto saludarte, saludar al panel y obviamente a todos los que están viendo Tangram. Qué interesante y qué lindo desafiarse a soñar juntos este nuevo Chile. Yo creo que eso es muy importante. Comparto los ejes que mencionaste, a los cuales agregaría la equidad de género, porque creo que es muy importante entender que las mujeres nos movemos distinto en la ciudad, que tenemos roles de cuidado distintos y también que nuestras niñas y niños hoy día están creciendo en un Chile que quiere estar más unido, pero que para eso necesita sin duda que se parta de una base sólida y esa es la que tenemos que construir juntos. Muchísimas gracias, Paola. No por nada es parte de Mujeres en Movimiento y ella incorpora esta variable que es relevante. No nos movemos de la misma forma en la ciudad de acuerdo a nuestro género, tampoco respecto a nuestra edad. Tenemos necesidades, rutinas diarias diferentes que necesitamos una ciudad que sea capaz de absorberlas, de contenerlos, de ser amable con nosotros como nosotros queremos ser amables con ella. En ese afán está Javier Vergara, que también es parte de nuestro panel y es director ejecutivo de Ciudad Emergente. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muchas gracias, Paula, también. Feliz de estar con este maravilloso panel y en este programa que lo encuentro muy interesante en su concepto también. ¿Qué te parece? Me parece desafiante volver a pensar cómo uno reorganiza las piezas. Sí, ¿cierto? porque claro, generalmente lo que tenemos son las mismas piezas de siempre y quizás nos podemos poner de acuerdo en nuevas formas para salir de las conversaciones que en muchas ocasiones nos parecen, se reiteran sin buscar soluciones o sin encontrarlas. Y como tú partiste hablando de algo que es muy bonito, de algo de las calles cuando los niños jugaban, ¿no es cierto? Es algo que uno podría decir, cómo esa pieza la podríamos volver a recuperar, porque probablemente lo vamos a conversar en un ratito más. Eso hoy día parece que esa pieza falta, ¿no? Exactamente, ya les voy a preguntar a cada uno dónde jugaban cuando eran chiquititos cerca de su casa. Y nos acompaña también Catalina Justiniano, que se encuentra con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Feliz de estar acá en esta conversación. Feliz de hablar de la ciudad para todos y para todas. Me llamaba la atención, me encanta esto que habla, que podría ser medio dramático, o sea, es dramático como esta sociedad más fracturada que se habla en la introducción.
Y soy una convencida que la ciudad es una oportunidad para lograr una mayor cohesión. De algún modo está en el cómo la vamos construyendo, pero claramente es la plataforma que nos va a salvar y estoy segura que así va a ser, digamos. Lo que tenemos es como que reformatearnos para ver cómo la vamos construyendo y vamos logrando avanzar hacia eso. Perfecto, de eso vamos a hablar. Catalina, tú eres coordinadora de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Así es. Vamos a partir en un paradero. Este programa parte todos los días en distintos escenarios o en todos sus capítulos, no los hacemos todos los días los capítulos. Pero cuando tenemos capítulos nos vamos, por ejemplo, cuando hablamos de educación nos vamos a un pupitre ciudadano. Cuando hablamos de la ciudad nos vamos a un paradero ciudadano y desde allí ustedes van a escuchar las impresiones, los comentarios, las reflexiones de cómo viven vecinos y vecinas en un lugar específico de Santiago en Lo Espejo. Por las áreas verdes aquí falta mucho, aquí muchas áreas verdes, faltan juegos para los niños igual. Los niños no tienen como un espacio acá. Por ejemplo, yo vivo aquí en departamento y falta demasiado áreas verdes. Usted como se fija, mira acá, todo, mire, ve, todo el espacio, hay harto espacio, pero no se aprovecha. Si tuviéramos más áreas verdes, nos cambiaría la calidad de vida, porque los niños podrían salir a jugar, hacer deporte, distraerse. Aparte, hay muchos niños que por el mismo encierro están mucho en los celulares, se están poniendo obesos, porque no tienen un lugar físico donde salir a jugar con seguridad también. La calidad sería genial, pues estupenda, porque imagínate, aquí veis pura tierra, gente que anda quemando cosas, tira basura. En cambio, cuando tú ves una área verde, tratas de cuidarla, de limpiarla. Hay mucha gente que trata de hacer esas cosas acá, pero hay gente que no entiende esa parte. Pero sería estupendo toda esta parte, imagínate, de áreas verdes. La mayoría de los alcaldes que llegan prometen que van a hacer algo por la comuna, que tomen buenas decisiones y que lo hagan, porque no lo piensen tanto, porque tramitan, que prometen que es un área verde y no, siempre lo mismo, no veo que funcione. Ahí está el pupitre ciudadano, bueno, y ustedes escuchan como las voces de este grupo de vecinos y vecinas, lo que van contando es lo mismo que yo creo que espera cualquier familia, de cualquier mamá, cualquier papá, de la plaza, ¿no es cierto? Estas esperanzas que se tienen respecto a que un área verde hará que los niños y las niñas salgan de la casa, un área verde hará que no exista basura, un área verde hará que el espacio sea más seguro. Hay una intuición, y yo creo que hay un conocimiento que nos permite adelantar que allí donde se construye una plaza, por ejemplo, las personas van a ir. Allí donde hay un área verde la vamos a ocupar. Sin embargo, ese es uno de los aspectos de los cuales está probablemente menos integrada socialmente nuestra ciudad, pensando en la ciudad de Santiago. ¿Cuál es el nuevo? Me gustaría partir preguntándote a ti, Javier, por cómo responder a esta necesidad de áreas verdes que sea más equitativa, digamos. Buena pregunta, Paula, porque volviendo como al concepto del programa, ¿no es cierto? ¿De qué pieza uno podría mover para que las cosas fueran distintas? Yo creo que no solamente que no hayan plazas, no hayan áreas verdes, es que las pocas plazas que hay a veces no se usan, ¿cierto? Entonces tiene que ver con la infraestructura, pero también el uso que le damos a la infraestructura. Tiene que ver con la plaza y la vida que le damos a la plaza, ¿ya? ¿Por qué digo eso? Porque uno puede construir maravillosas áreas verdes, pero si no hay un trabajo con los vecinos o con la comunidad o con los equipamientos que hay en torno a una plaza, esa plaza puede que no se use o se mal use. O sea, si no hay participación ciudadana, tú dices en el proceso no solo, de y más allá de diseñar la participación plaza. ciudadana, uso de las personas, que las personas lo utilicen. ¿Y cómo uno le puede dar usos a esos espacios públicos? ¿Cómo puedes invitar a alguien que se atreva a ir a una plaza que a veces está tomado por gente que está o consumiendo drogas o está, por ejemplo, haciendo un uso que ciertas personas también les da miedo utilizarlo? Claro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos, empezando en el Tangram, llevar una pieza que exista en la ciudad a darle vida a esas plazas? Y me pongo a pensar en las escuelas, por ejemplo. ¿Qué pasa hoy en día en las escuelas?
los niños y las niñas están todo el día adentro de una escuela, ¿no es cierto? Y me recuerdo un ejemplo muy bonito en una ciudad que me llamó mucho la atención, que era en Copenhague, donde los recreos de la escuela, los niños y las niñas lo hacían en la plaza de la ciudad, salían afuera del patio, se iban a la calle a volver a ocupar la ciudad durante la hora del recreo. Después, termina el recreo, se van hacia adentro y al aula, etc. Pero fíjate lo interesante que la plaza no era solamente para los vecinos, la plaza era para el recreo de los niños y las niñas de una escuela que estaba en un barrio. Fíjate lo interesante que es eso, es darle la vuelta de tuerca a un uso que hacemos todos los días y que hoy en día, perdóname, pero a veces las escuelas, los liceos y los colegios parecen cárceles, porque están todos encerrados con rejas. Y tenemos que también darle una vuelta a cómo estamos mirando la educación post-pandemia, donde las personas necesitan estar en el aire libre, estar en la ciudad. Sí, pero es un punto importante. Yo tengo otra experiencia que contarte, que también la vi muy de cerca, donde los colegios era al revés. Las personas que no necesariamente iban al colegio, pero eran niños y niñas del barrio, iban a jugar al colegio, porque el colegio tenía una cancha y está abierta. Entonces, es de alguna manera como repensar estos espacios. Paola, tú marcabas con harta importancia la perspectiva de género. Nosotros aquí vimos a varias mamás y la verdad es que en cualquier comuna de Chile, probablemente en cualquier comuna del mundo, las mamás tenemos siempre esa esperanza de que van a salir a la plaza y no van a estar en el teléfono, van a conectarse con la vida de barrio. ¿Qué pasa desde el género en medidas que podrían hacer esta ciudad más, más integrada socialmente? ¿Cómo se podrían construir estos espacios donde haya más integración o que sean más equitativos en la oferta, por ejemplo, de espacios verdes? Sí, no, ahí la verdad es que la propuesta que nosotros hemos estado trabajando desde que asumimos el cargo en el Directorio de Transporte Público Metropolitano es tener esta visión más integrada de la ciudad. Y precisamente me gusta el concepto que vimos de la parada, porque es una parada que vemos que está claramente deteriorada, que es insegura, la vimos de día y no de noche. ¿Qué mujer tranquila con su hijo va a esperar ahí un bus de Red Movilidad? Entonces, frente a eso, yo creo que hay que poner los datos y sincerarlo. El 64% hoy día de las mujeres sienten que el lugar más inseguro de la ciudad es un paradero. Es brutal. 64%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos construyendo desde el Directorio de Transporte Público? Es precisamente que esas paradas tengan un estándar superior. Son más de 11.000 paradas, no es menor el trabajo, pero lo que estamos haciendo es incluyendo perspectiva de género. Entonces, esa parada en mal estado, destruida, como muchas otras, uno no puede cegarse y decir que está todo perfecto. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Agregando un botón de pánico, de modo tal de que cuando una mujer o un hombre sienta algún tipo de agresión en su seguridad, pueda alertar y el municipio conectarse. Pero además estamos haciendo que tengan paneles de información variable para que una mujer o un hombre sepa cuánto va a estar el bus. Accesibilidad universal. Y en Renca, de hecho, se hizo parada viva con unos pequeños asientos para que los niños también puedan esperar ahí con tranquilidad que venga el bus. Entonces, desde las propias paradas, tú puedes ir extendiendo también este concepto de ocupación, y comparto lo que decía Javier del espacio urbano, porque el espacio urbano muchas veces está ahí, pero no lo ocupamos, no lo hacemos nuestro, porque hemos estado marcados por una sociedad muy individualista. Pero cuando estás en un espacio que se vuelve amable, que se vuelve cómodo, evidentemente tú lo quieres ocupar, lo quieres hacer tuyo, y además con eso logras que lo cuidemos más entre todas y todos. Y tú dices, hay respuestas entonces que se pueden dar desde el mobiliario urbano para cambiar algunas dinámicas o responder a algunos dilemas, desafíos, problemas de la ciudadanía. Ahora, los dos han mencionado, y me parece muy importante, el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Cuando tú decías la plaza tiene que ser un lugar bonito, agradable, pero también tiene que ser un lugar donde yo me vaya a sentir seguro. Si está ocupada por personas que me dan miedo, no voy a ir. Tú planteas el tema de los paraderos, que es uno de los lugares que las mujeres perciben como muy amenazante, como un lugar no muy seguro. De todas las cosas que hay que hacer para abordar el tema de vivir en una ciudad que nos haga sentir la seguridad para realizar nuestras actividades diarias, ¿cuánto se puede hacer en el diseño? ¿Cuánto se puede hacer en el urbanismo, Catalina, para favorecer la seguridad? Yo creo que mucho, pero sobre todo pensando en el diseño como un producto final, pero también como un proceso, que pienso que por ahí va también la clave, porque de algún modo para llegar a un resultado final, digamos una plaza o un paradero, lo que sea, que nos sentamos seguros, tiene que ver un poco en cuánto somos parte de eso.
Yo tengo alguna experiencia en trabajo con comunidades, digamos, de espacios públicos, qué sé yo, y donde el temor, digamos, porque estaba la plaza tomada por algún grupo de narcos o qué sé yo, la estrategia más grande era de algún modo, no, a ver cómo nos vamos a apropiar de esto. Y eso ya, en el fondo, y con mucha desconfianza, como ya, bueno, vamos diseñando, vamos inventando qué hacer. Finalmente llegamos a un producto final, digamos, se consigue el financiamiento, se construye una plaza que puede ser de distintos estándares, digamos, pero de algún modo a la comunidad al sentirla propia la empieza a usar y es increíble como en verdad esos grupos que son como los no deseados salen corriendo, se tienen que ir, no queda otra porque de algún modo la comunidad se hace parte. Entonces yo recalcaría sobre todo eso, o sea, claramente el diseño también puede de verdad, y esa es la gracia y lo bonito como que aporta el diseño, la materialidad, como muchos en el fondo elementos, pero tampoco eso no te va a hacer nada si no está, en el fondo el poder está en las personas, digamos, creo que esa es como la base de todo. Sí, eso yo leía respecto a temas de urbanismo y decía, parten con la democracia. Y uno no necesariamente tiene planteada la conexión, pero si no hay democracia, si no se le pregunta a las propias personas, si las propias personas no tienen algo que decir respecto a dónde se va a construir el espacio verde o qué es lo que va a tener o cuáles son sus necesidades, no vas a responder con lo que vayas y entregues allí sin consultar. O sea, tú dices, este es un proceso y las personas tienen que participar en ese proceso. Totalmente. Ahora, ¿qué hacemos desde el punto de vista de la distribución de los recursos? Tenemos comunas con muchísimos más recursos que otras y eso significa que tenemos calidad de vida, acceso a áreas verdes, veredas, toda la ciudad cambia de un lugar a otro. ¿Cómo se aborda ese tema? Me gustaría partir ahora contigo, Catalina. ¿Cuáles son las decisiones que se pueden tomar para favorecer esta integración en la ciudad? Yo creo que ese es un tema bien poco resuelto y que viene, yo creo que la gran base es como en esta tradición tan centralizada que tenemos, como somos un país que hemos sido históricamente muy centralizados y eso yo creo que no nos favorece en nada para alcanzar mayor equidad. Se han dado pasos importantes, el 2018 se aprobó, o 2019, la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización, por primera vez se eligen a los gobernadores regionales, se le está entregando mucho más poder a las regiones y esperamos que a los gobiernos locales también de a poco. Yo creo que los gobiernos, los municipios, los alcaldes ganaron mucho poder y se validaron muchísimo después del estallido social, con la pandemia, como que de algún modo yo creo que fue un remesón para todos de entender finalmente que tenemos que no pensar desde arriba, sino que en verdad tenemos que pensar con las comunidades y quienes están más cerca son los gobiernos locales y así vamos escalando. Entonces creo que en eso, siendo optimista, estamos empezando, vamos por buen camino, pero estamos comenzando, falta mucho, porque de algún modo ya vamos creando la estructura, esa gobernanza requiere de mucho mayor madurez, ¿verdad? Y de instrumentos y de, en el fondo, traspasar competencias, pero asociadas a recursos. Entonces, y ahí hay todo un tema, digamos, en la política pública y como en la máquina del Estado de cómo funciona, que tenemos que ir Catalina, tú dices, es menos centralización en la toma de decisiones porque se están hipercentralizadas, que es lo que pasa hasta ahora. Te quedan, de alguna manera, estos espacios que están atomizados, donde cada comuna, digamos, vale por sí misma o vela por sí misma, y lo que tienes es el resultado donde no hay integridad y donde es muy poco equitativa la ciudad. Eso por un lado, y además que en el fondo al tener una lógica más centralizada, después cuando se distribuye es por sectores, y eso yo creo que eso es todo otro gran tema, que en el fondo necesitamos cada vez más una mirada más integradora, más intersectorial, así como multiactoral de muchos actores, que podamos hablar después, espero que hablemos de eso, de la colaboración, pero en el fondo también de una mirada donde se van cruzando, o sea, no podemos mirar ya. Transporte va a mirar las calles y los paraderos y resulta que después viene vivienda y urbanismo y mira la plaza, o sea, es un todo de algún modo. Entonces, pienso yo que la vía de ir descentralizando también hace que esto es como el gobernador o el alcalde, digamos, en la distinta escala, me lo imagino siempre como una especie de director de orquesta que en el fondo que puede ir dialogando con estos actores y que invita a ir cruzándose y a dialogar para tomar decisiones. O sea, colaboración, descentralización, intersectorialidad, sí. Y yo creo que esto requeriría además un montón de energía y un compromiso por hacer de estas ciudades más equitativas. Les quiero preguntar si esta idea de en vez de avanzar de manera un poco reflexiva hacia ciudades que son cada vez más grandes, más extensas, donde las personas se tienen que trasladar durante largas horas para llegar todas a un mismo lugar a trabajar, ya sea al centro, ya sean comunas de más recursos, si no es una solución esta posibilidad de
ciudades más pequeñitas, de generar más centros donde entonces las personas hagan una vida en comunidad más en su entorno un poquitito más cercano y no se generen estas ciudades cada vez más apaisadas, estas tremendas ciudades latinoamericanas que tenemos, ya sea la que Santiago va avanzando también, me parece. Me gustaría preguntarte, Paola, desde el punto de vista del transporte. Y yo recuerdo que tú planteabas cómo, por ejemplo, teníamos buses eléctricos que no emiten contaminación ni ruido, pero en algunos lugares de la ciudad. Y en otros lugares, La Pintana, tú ponías de ejemplo, no tenemos y se estaba trabajando por llegar con esos buses, porque la calidad de vida cambia muchísimo. ¿Cómo se toman esas decisiones y cómo se pueden hacer más equitativas esas decisiones? Bueno, ahí la verdad es que el ejemplo es bastante bueno porque cuando hablamos de, y comparto el criterio de descentralización, ojo que no estamos hablando solo de Santiago y regiones, sino también la tremenda desigualdad que hay en nuestra capital. A 20 kilómetros de La Moneda, o a veces un poco más o menos, tenemos mujeres y personas que viven en condiciones totalmente de inequidad y totalmente desconectadas con lo que son los centros y polos de desarrollo. Entonces ahí, por ejemplo, el índice de calidad de vida urbana no nos menciona comunas de otras regiones, nos menciona La Pintana como aquellas comunas de peor índice de calidad de vida. Y cuando eso lo cruzamos y decimos técnicamente que una mujer puede llegar a morir 16 años antes por vivir, nacer y trabajar donde está, versus una que puede vivir en el sector oriente que tiene 16 años de vida, la verdad es que los datos son desgarradores. Entonces, la desigualdad, ojo, no está solo en Santiago respecto a regiones, sino en la propia capital. Y ahí la pregunta, ¿qué hacemos? Y efectivamente las políticas tienen que ser miradas desde el territorio. Yo comparto absolutamente eso. Nosotros creamos de marzo de este año a la fecha un programa hermoso que lo quiero ejemplificar que se llama Creando Redes. Porque ¿qué es lo que hace Creando Redes? Creando Redes nos dice, oye, ¿sabes qué? San Bernardo, en el sector de Villa La Estrella, que ahí a lo mejor nos están viendo algunos vecinos y vecinas, no tiene estos buses, no tiene conexión. No lo digo desde Amunátegui, donde están nuestras oficinas, sino que ¿qué hicimos? Vamos al territorio, hablamos con el alcalde, ¿cuáles son las necesidades? Villa La Estrella no tiene transporte público, perfecto. ¿Vamos y creamos el servicio? No, vamos a la comunidad. Vecinos y vecinas reunidos a las 7 de la tarde con harto esfuerzo en invierno, con mapa en mano, dijimos juntos dónde íbamos a ubicar cada una de las paradas, cuál iba a ser el servicio que íbamos a prestar. Y cambiamos, estuvimos disponibles a recorrer la ciudad de una forma distinta. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con los vecinos y vecinas. Portal Oeste, lo mismo, 15 años esperando transporte público, 15 años. Y cuando con emoción tú les dices vamos a tener este servicio y haces un trabajo y vas 4 o 5 veces y ahora lo estamos evaluando porque el servicio después de 15 años de deuda lo cumplimos y está operando. Entonces creo que es clave hacerlo desde el territorio, con la comunidad, rendirle cuenta, mostrar lo que estamos haciendo y es lo que ahora estamos desplegando porque de hecho hoy día, sin ir más lejos, hemos anunciado ya la puesta en marcha y van a llegar 1.600 buses nuevos. 1.600 buses nuevos que hemos buscado distribuir de una forma territorialmente equitativa. Ya ningún eje de la gran ciudad de Santiago no va a tener estos buses, pero no solo eso. Estamos llegando a Bajo de Mena, estamos llegando a Huamachuco 2 en el sector de Renca, por dar solo 2 ejemplos de vecinas y vecinos que veían pasar a kilómetros de distancia los buses eléctricos y a los cuales hoy día se van a poder subir con aire acondicionado, con conexión a Wi-Fi, con la posibilidad de tener también la disminución de los siniestros de tránsito, porque viene la disminución del punto ciego con unos sensores que son a nivel mundial únicos. Entonces, ahí tú dices, tiene sentido la tecnología, tiene sentido la planificación urbana, cuando esa vecina y vecino te dice, no me ponga el paradero ahí, póngamelo 2 cuadras más allá, porque está el colegio, porque a mi niña la han acosado sexualmente en la madrugada y por tanto con este servicio vamos a cumplir con esa deuda territorial. Entonces creo que es más trabajoso, no es fácil, pero hay que hacerlo. Ciertamente. Y ya vamos viendo nuevas piezas, o por lo menos las estamos colocando de otra manera, y ya estamos viendo descentralización, participación, democratización, hablamos de parques, hablamos de transporte público. ¿Hay algún elemento que tú quisieras agregar en esta conversación, Javier? Y yo quería solo hacer la reflexión en torno al transporte, que es que uno de los problemas que tenemos después de la pandemia es que aumentó el uso del automóvil y se perdieron, ¿no es cierto?, pasajeros y pasajeras que no han regresado todavía, y eso hace de la ciudad una ciudad, por ejemplo, más congestionada.
Sí, mira, yo creo que hay un componente que cruza muchas de esas y que probablemente va a ser cada vez más relevante, que es tomarse en serio el tema de la sostenibilidad. Porque de alguna manera tú hablaste del transporte, ¿no es cierto?, y los vehículos. Y sabemos que hoy en día hemos diseñado, lamentablemente, las ciudades poniéndole una prioridad muy alta a los vehículos particulares, motorizados. Y las estrategias de tener buenas políticas de transporte público son una salida a esa tendencia que le hemos dado forma a las ciudades, lamentablemente. Volviendo a la idea inicial del programa, cuando hablábamos de jugar en una calle, de que los niños se sientan cómodos en los espacios públicos, desde Ciudad Emergente, que es la organización que yo lidero, nos hemos puesto a pensar cómo volvemos a crear esos espacios para los niños. Y yo creo que el tema de sostenibilidad es una clave para decir, no diseñemos más las ciudades o poniéndoles esa prioridad a los vehículos, porque hay un tema de emisiones que son totalmente como amenazantes a nivel de ciudad y a nivel de país y a nivel planetario. La cantidad de emisiones que se producen a nivel de transporte son muy importantes, son significativas. Entonces, hacer una ciudad que tenga más foco en espacios activos, donde las personas se puedan mover caminando, en bicicleta, en transporte público y no tanto en vehículos motorizados privados, es una clave. Pero hay un dolor. Yo creo que todos los que tienen vehículos y todos los que tienen auto, ¿no es cierto?, nadie se quiere bajar del auto, porque es inseguro andar en la calle, como decía Paola, si la gran mayoría de las personas, 61% tú mencionabas, de las mujeres se sienten inseguras en un transporte público, y sabemos que la mayoría de las personas que utilizan transporte público son mujeres. Si es que ellas se sienten inseguras, se van a pasar a otro modo de transporte y se están moviendo hacia o un taxi o hacia un vehículo motorizado, un auto. Entonces hay que hacer un switch en cómo estamos diseñando esas opciones. Y la buena noticia es que, al menos en el caso de la ciudad de Santiago y en muchas ciudades, la gran mayoría de los viajes que hoy en día hacemos desde nuestra casa a nuestro trabajo son cortos, son viajes cortos, son menores a 5 kilómetros. Hay otros viajes que son más largos, pero si la mitad de los viajes son de 5 kilómetros, tú podrías pensar, bueno, ¿y por qué no diseñamos una ciudad más sostenible, con más ciclovías, por ejemplo? ¿Por qué no diseñamos una ciudad más sostenible con buenas veredas? Caminar en Los Espejos, caminar en muchas comunas es imposible porque no hay veredas. Entonces, la prioridad puesta en movilidad activa, en bicicleta, en también tener espacio para el auto, pero no hacer esos viajes tan absurdos a veces, ¿no es cierto? Así es, nadie está libre de esos viajes absurdos, hay que hacer mea culpa al tiro, pero creo que hay un punto muy importante cuando tú dices, Javier, y creo que todas coincidimos en que no podemos seguir construyendo ciudades para los autos, mejor la construimos para seres humanos, que sería una buena decisión. Vamos a seguir en este Tangram, vamos a seguir hablando de la ciudad, de urbanismo, de transporte, de áreas verdes y de las distintas formas en las cuales vamos tomando decisiones respecto a cómo queremos vivir y construimos estas ciudades que sean resilientes, que sean sustentables, que sean más equitativas y que tengan además una perspectiva de género, como apuntaba Paola Tapia. Seguimos en este Tangram aquí en el canal de la Universidad de Chile. Ahí está, con esas imágenes de la ciudad, harto taco, ¿ah? Harto taco, y eso es en cualquier momento, no es en un momento particular de congestión, sino que esa es una de las avenidas que en Santiago se quedan cargadas de automóviles. Hay varias cosas que podemos ver allí, cómo está la vereda, si hay ciclovía o no. Pero yo quiero recordar una imagen que probablemente ustedes reconozcan, es una imagen en alguna ciudad estadounidense, me parece que es Los Ángeles, que te muestran con 3 carriles, hay un taco que ocupa las 3 filas y después la empiezan a ensanchar y tienen las 4 filas ocupadas, y cuando hacen una línea más se ocupa la 5ª, la 6ª, por lo tanto es infinito. El efecto de Los Ángeles se llama. Es el efecto de Los Ángeles, ¿no es cierto? Que ensanchar la vía no disminuye el taco. Claro, mientras más vías tú construyes, tú piensas que va a solucionar el tema de la congestión, pero es un problema contraintuitivo, porque finalmente con tener más vías para los vehículos lo único que produce es que tú quieras también moverte más en vehículo porque es más fácil. Entonces, mucha gente, de hecho hay un alcalde que se llama Enrique Peñalosa, que decía que construir más pistas y extender, como tú ilustrabas eso, es como ponerle otro hoyito al cinturón cuando uno tiene sobrepeso.
Como que uno, ok, se siente más cómodo y piensa que lo va a solucionar. Y después una pista más, un hoyito más, otra pista más, y así vamos de alguna manera construyendo una ciudad que no es saludable. Es una buena figura para comprender lo que pasa. ¿Qué pasa en una ciudad que está tan congestionada? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Me gustaría partir con Paola, porque aquí el transporte público tiene algo importantísimo que decir. Bueno, efectivamente, a ver, en tiempos de pandemia, de hecho, tuvimos, en mi opinión, la posibilidad de haber generado un cambio de paradigma, de haber hecho como muchas ciudades lo hicieron, habernos jugado por haber construido kilómetros y kilómetros de ciclovía, haber priorizado con mayor énfasis el transporte público, pero lamentablemente sucedió todo lo contrario, porque se compraron más autos, se dio la posibilidad de más. Uno no puede hacer una guerra contra los automóviles bajo ningún punto de vista, pero efectivamente el énfasis no estuvo en el transporte sustentable, en el transporte equitativo, en ese que le da justicia y sentido a una ciudad. Entonces, la pregunta es cómo nos enfrentamos hoy día entonces a esta congestión vehicular y cómo lo hacemos desde una visión integradora. Y ahí la verdad es que nosotros hemos estado planificando no solo la llegada de los buses eléctricos y los buses ecológicos Euro 6, sino también la priorización del transporte público, porque creemos que ahí está la clave para poder recuperar esa demanda, esa persona que dejó de usar el transporte público porque lo consideró inseguro, porque consideró que no tenía la frecuencia adecuada. Entonces estamos haciendo un trabajo de microcirugía para poder restablecer esos servicios, muchos de ellos que fueron cortados y no fueron entregados en su integridad, para volver a ponerlos en circulación y de esa forma recuperar también esa demanda que hoy día se fue a otros modos. Y ahí, muy importante, hay 3 factores que son las grandes externalidades negativas en el transporte público. Una es la congestión, pero la otra, no nos podemos olvidar en una ciudad como Santiago, es la contaminación. O sea, el nivel de gases de efecto invernadero que genera el transporte público supera el 30% del total de emisiones contaminantes. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, ¿por qué no ponemos la mirada en nuestros jóvenes que usan el transporte público y que también se la están jugando por ese modo? Entonces, aquí también hay una opción en la que no solo vamos a tener menos congestión, vamos a tener menos contaminación y, ojo, también menos siniestralidad de tránsito. Perdón, ¿las cifras que dabas eran sobre el transporte público o el privado? Cuando decías el transporte en general genera 30% de emisiones de gases de efecto invernadero y, evidentemente, un bus eléctrico, un bus Euro 6 permite reducirlas con creces. Además que la ocupación, tú bien hacías el símil con la situación de Los Ángeles, pero también hemos visto cómo en una vía tú pones 3 autos con una persona en cada uno versus un bus en el que pueden haber más de 90 personas a bordo. Claramente la ocupación del espacio público y esa imagen que veíamos recién donde estaba lleno de autos y un bus de Red Movilidad a lo lejos que no se puede mover porque tiene evidentemente todos estos automóviles en el entorno. Entonces, cuando tú pones el foco ahí en el transporte público, cuando además, tal como tú decías, Javier, el 52% de quienes lo usan son mujeres, que además se mueven por razones de cuidar a otro en su gran mayoría, tú dices aquí tenemos que poner recursos. Por eso que a mí no me gusta cuando se genera esta competencia como que vamos a construir más metro o vamos a poner más buses. Qué lejos está eso de la realidad. Lo importante aquí es seguir fortaleciendo una red de metro que tiene 140 kilómetros, que es la más importante de Sudamérica, pero también los buses, que recorren más de 3.000 kilómetros día a día. Claro, y tú hablas de esos viajes de cuidado que a veces son acompañar a alguien a una hora médica o ir a dejar al niño al colegio o ir a hacer compras, tanto para la propia casa como para otra casa, ¿no? Todos esos son viajes de cuidado y los hacen principalmente las mujeres. Catalina, te quería preguntar por la manera de intervenir la ciudad que vaya generando estos nuevos espacios de convivencia pública. Estoy pensando en lo que pasó en Puente, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde tú conviertes transformas un espacio y generas una oferta distinta y empiezas a generar dinámicas de encuentro, de reunión, que son diferentes solo a partir de un par de decisiones estratégicas. ¿Qué valor crees tú que tienes en ese tipo de intervenciones? ¿Qué otras se podrían hacer? Yo creo que eso que tú señalas, Paula, y es súper buena la pregunta, es efectivamente algo muy importante y una estrategia súper necesaria, ¿verdad?, para ir transformando. Pero yo todo el tiempo pensaba como también en el rol que tiene la planificación, porque de algún modo ese es el gran tema, porque claro, podemos ir como tratando de generar ciertos cambios de hábitos, de conducta, de uso, ¿verdad?,
pero cuán importante es que haya un soporte, digamos, de estructura de una ciudad que permita eso, ¿verdad? Porque claro, Javier decía hace poco que algunos viajes son 5 kilómetros máximo, entonces eso te permite. Pero ¿qué pasa con los que viajan mucho más kilómetros? Entonces, y de ahí traigo quizás a colación como algunos documentos que nosotros desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano trabajamos como propuestas de política pública y que fueron súper inspirados por el estallido social y por la pandemia, que en verdad la pandemia es la que nos trae todo el tema, digamos, de esta urgencia de cambiar en el fondo nuestra relación con la ciudad. Pero que tienen que ver, nosotros acuñamos el término que estaba en ese tiempo con en ese entonces candidata a alcaldesa en París, de la ciudad de 15 minutos. Pero para lograr eso, en el fondo tú tienes que planificar cómo ir avanzando hacia esas ciudades de 15 minutos. Y sabiendo que eso, de nuevo, quizás con una mirada más como santiaguina, porque en regiones tú tienes ese potencial en muchas ciudades, digamos, intermedias, que son efectivamente ciudades de 15 minutos. Pero ¿cómo podría ser una ciudad de 15 minutos? ¿Cómo verías espacios de 15 minutos en Santiago? Necesitas pensar como en policentros, en el fondo, de algún modo. O sea, no puede ser que todas las personas que vienen a un lugar no tienen, en el fondo, posibilidad de tener fuente de trabajo en ese lugar, sino que se tienen que mover al otro lado de la ciudad y recorrer kilómetros. O sea, perder 3 horas de tu vida en poder en movilizarte para ir a trabajar es terrible, porque en el fondo son horas que tú le quitas a tu familia, a tu bienestar, en el fondo, a lo que tú quieras hacer de algún modo, pero como que la calidad de vida es demasiado... Ciertamente. Y esos centros deberían estar en distintas zonas, por comunas. ¿Cómo imaginarías, si pudieras imaginar esos centros? O sea, yo creo que hay que pensar como en macrozonas. Quizás la comuna es una escala que hoy día, si pensamos en una ciudad como Santiago, el Gran Concepción, el Gran Valparaíso, a lo mejor es más allá de la comuna, una intercomuna, pero ciertamente pueden ser macrozonas de algún modo y que se van complementando. Nosotros desarrollamos un documento de regeneración urbana y eso tiene que ver un poco con lo que tú hablabas, como esta estrategia de transformación de un lugar, pero pensemos en regeneración urbana de un trozo de ciudad más grande, donde de algún modo hay muchos, desde barrios que están súper deteriorados, con poca inversión. Entonces, de algún modo, cómo ir transformando y dando un carácter, como cierto sello. Y yo creo que ahí hay hartas estrategias que se han ido conversando. O sea, se puede ir transformando la ciudad y de esa manera tú vas generando nuevos hábitos, vas haciéndolo con la participación de la ciudadanía y vas generando también otras formas de habitar en el fondo, ¿no? Otras formas de vivir. Mayor equidad. Es que ahí es donde la equidad y la integración social son demasiado relevantes y no se pueden separar de algún modo, pero tienes que permitir que de algún modo que todo pueda ocurrir en esta como área que tú quieres diseñar, que tú quieres pensarla como que se pueda autoabastecer. O sea, una de las dramas de la pandemia era que en el fondo estábamos, ¿no es cierto?, encapsulados en nuestro espacio, ya en nuestra vivienda, pero de repente en nuestro barrio para ir a comprar. Pero claro, a lo mejor yo tenía acceso a un almacén o incluso a un supermercado que abría. Pero ¿qué pasó con los que no tenían acceso ni a un almacén que les iba a vender lo que necesitaban o un supermercado? Entonces, como que también eso graficó mucho, de algún modo, esas distintas experiencias de ciudades. Ya, por eso es súper importante. Entonces, hacerse cargo de estas distintas experiencias, hacerse cargo de esta pérdida, ¿no? Que es largos traslados para muchísimas personas y quizás abordarlo con estas macrozonas. Tú dices no pensar en una comuna, pero sí a lo mejor en varias comunas articuladas. Es lo que planteaba además Paola respecto a esta, de alguna manera, oportunidad perdida de la pandemia. Yo creo que hubo un mayor impulso por generar ciclovías, que se conecten entre ellas, que hagan un sistema de circulación más coherente en la ciudad, pero no todo lo que se podría haber hecho. Quiero preguntarle a Javier por las resistencias que generan los cambios en la ciudad. Yo creo que lo hemos hablado un poco porque hemos dicho esta no es una batalla contra el auto, lo han dicho ustedes. Y efectivamente las personas resienten cuando se les critica respecto a una forma de traslado que les da mayor seguridad, que les da mayor comodidad, en fin. Sí. Pero hay que pensar en una cuestión que a la larga va a ser de mayor bienestar para toda la comunidad. Ahora, cuando tú piensas en restringir el acceso al centro, que finalmente se hizo, fue una cuestión que generó mucha resistencia. Cuando tú planteas bajar el límite de la velocidad, también se resiste mucho. Cuando tú planteas sacar los estacionamientos, por ejemplo, en una calle, ¿no? Porque está el hábito de estacionar y pierdes espacio de circulación, también son cuestiones que se resienten mucho. ¿Cómo se hace ese proceso de cambio? ¿Qué sabemos en la experiencia de cómo podemos abordar esos procesos? Sí. Yo creo que ese tema es complejo y además apasionante porque
tenemos una experiencia en que en general la participación ciudadana siempre ha sido como más bien cuando las decisiones ya están tomadas o cuando están muy avanzados los procesos, entonces te invitan a decir ¿te gustó o no te gustó? O ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Entonces hay una probablemente deuda en efectivamente construir procesos que sean tempranos, que sean como muy al principio, para que tú no te vengas un poco como a desayunar con un proyecto o tú digas, nunca nadie me dijo que esto iba a ocurrir. Entonces, esa como participación más reactiva es la que hay que trabajar con procesos más tempranos. Y obviamente que hoy día hay una ley de participación ciudadana que trata de encontrar esos espacios, pero yo te diría que la caja de herramientas todavía le falta mucho. Como que deberíamos tener muchas más opciones para poder combinar lo que existe hoy en día, que son las consultas ciudadanas, que son las cuentas públicas, que son los plebiscitos o elecciones, ¿no es cierto?, para que esa demanda de participación se pueda, de alguna manera, canalizar y ponerse creativo. Yo creo que acá la pandemia nos obligó como a buscar soluciones rápidas, ¿no es cierto?, y uno encontró como que de repente la ciudad cambió. De un día para otro no podíamos salir a las calles y quizás empezamos a modificar las calles y las extendimos con, no sé, cierres de calle y las personas podían ocupar la ciudad de una manera distinta. Esa emergencia nos obligó a cambiar la forma de hacer las cosas. Y yo creo que nos deberíamos tomar en serio que si bien la emergencia sanitaria está pasando, vivimos otras emergencias. Está la emergencia climática, está la emergencia económica hoy en día por temas de inflación, ¿no es cierto? Hay emergencias de distintos índoles y esa nos debería ser como yo diría como un incentivo a buscar formas creativas de hacer participación distinta. Y ahí yo siempre como que les cuento algo que nos encanta en Ciudad Emergente, pero tiene que ver con esa cosa de volver a conocer a tu vecino. Si uno no conoce a los vecinos, si uno no se conecta con los otros, difícilmente va a poder demandar un mejor barrio con mayores ciclovías, con mejores infraestructuras. Entonces, construir vínculos desde lo más sencillo, desde tu calle, desde conocer a la persona que vive al lado de tu casa. Si vives en un edificio, saber quién es. Hacer comunidad parte por casa, parte por tu barrio, parte por tu calle. Y yo creo que desde ahí también vamos innovando y creando otra forma de participar que puede ser compartiendo una comida quizás con alguien. No sé, Paula, no sé, los amigos que nos escuchan en las casas, ¿cuántos de nosotros hemos compartido con el vecino hace, no sé, en el último año? ¿Cuántos conocen a la persona que vive en el primer piso del edificio? O en la esquina de la calle. ¿Cómo se llama el vecino? Dejo la pregunta abierta para que uno diga, chuta, en verdad, no sé cuántos conozco. Y cuánto me gustaría quizás conocerlo. Y eso significa romper el hielo, ponerse creativo, atreverse a decir, bueno, hagamos las cosas de una manera distinta. Y si bien tenemos estas herramientas de caja de participación que nos ofrece la ley, abramos la creatividad, movamos las piezas, ¿no? Y veamos cómo salimos de nuestra zona de confort, porque tú mencionabas, no sé si era Catalina o Paola, que vivimos en una sociedad súper individualista, ¿cierto? Entonces, ese individualismo nos ha retraído a nuestras casas y estamos enchufados a un computador, a una aplicación, a un TikTok o conectados a una videollamada y se nos olvidó conectarnos con el otro, entonces con la otra. Yo creo que ahí hay harto que hacer. Hay varios fenómenos, porque estaba pensando cómo, por ejemplo, el temor o la inseguridad que se ha vuelto más prevalente yo creo que en el país, de alguna manera, por un lado, genera un movimiento hacia encerrarse en las propias casas, ¿no es cierto? Yo no he visto cómo se empiezan a poner las rejas, los portones, y por otro lado, despierta esta necesidad de comunicarte con el otro. Y si nos pasa algo, acá tenemos un grupo y acá nos podemos comunicar. Entonces, es un fenómeno que funciona en distintos sentidos, pero creo que es bien importante lo que tú dices. ¿Cuántos conocemos al vecino o a la vecina? Vamos a dejar la pregunta aquí en el aire y nos vamos rápidamente a la pausa, una nueva pausa en Tangram. Ya viene la última sección, vamos a estar cada uno de nosotros, de ustedes, la verdad, en un paradero para plantear sus propuestas. Otra cuestión respecto a estos temas que nos hace un poquito más difíciles es que todos ustedes, en sus respectivas áreas, no están pensando en cuestiones que se pueden hacer en los próximos 2 años, o 3 años, o 5 años, sino que tenemos que pensar en transporte, ciudades, planificación, que sirvan para las próximas décadas. O sea, además hay que saber mirar hacia adelante, bien adelante. Ya seguimos en este Tangram aquí en el canal de la Universidad de Chile. Ya estamos de vuelta, estamos en este Tangram que se puede
ver cada jueves a las 10 de la noche en el canal de la Universidad de Chile. ¿Recuerdan el inicio del programa? ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Se acuerdan cuando comenzamos esta conversación? Estuvimos en el Paradero Ciudadano. Eso es lo que correspondía a este episodio de Tangram, donde hemos estado hablando de la ciudad. Y ahora queremos que cada uno de ustedes en este panel se sienten en el Paradero Ciudadano y nos planteen si pudieran elegir una idea a partir de la cual podríamos tener una ciudad más habitable, una ciudad hecha para las personas y no tanto para los autos, por ejemplo, una ciudad donde convivamos mejor, donde haya mejor integración social, ciudades más sustentables, más resilientes. ¿Qué es lo que dirían? Vamos a partir con Paola Tapia en su Paradero Ciudadano. Bueno, acá en el Paradero Ciudadano quiero decirles que la propuesta es tener una ciudad con mirada de mujer para todos y todas. ¿Qué significa una ciudad con mirada de mujer? Significa una ciudad donde nos respetemos, donde el acoso sexual que muchas veces existe en el transporte y en el espacio público se reduzca a una visión cero, donde tengamos también la posibilidad de que aquellas mujeres que se mueven para cuidar a otro en Chile, las personas en situación de discapacidad en un 80% son cuidadas por mujeres. Queremos ese rostro para decir que necesitamos un transporte público que evidentemente, y estamos en eso trabajando, sea 100% accesible, y también necesitamos que las mujeres puedan llevar a sus niñas y niños a sus lugares y establecimientos educacionales con toda la comodidad de tener un bus con aire acondicionado que pasa la hora y que lo lleva a su lugar de destino. Pero también queremos incorporar más mujeres conductoras en el transporte público, y para eso hay una invitación abierta, porque teníamos en el 2013 apenas un 1% de mujeres. Hoy día tenemos ya un 6.5% de mujeres. ¿Y por qué mujeres? Porque los estudios nos indican que hay amabilidad, que hay un clima laboral con hombres y mujeres que es mejor, que conducen mejor. Las mujeres ya no somos peligro constante al volante, sino muy por el contrario, garantía de seguridad. En eso estamos trabajando en un tremendo equipo en el Directorio de Transporte Público Metropolitano, y creemos que mientras tengamos esa mirada de mujer en el transporte, también vamos a tener más amabilidad con los espacios públicos, vamos a cuidar esos paraderos con los que partimos este programa, que van a ser totalmente renovados, y vamos entonces a seguir avanzando además con una movilidad más integrada para todas y todos. Ya, ahí casi viene el bus ya para Paola. Y viene a la hora, ¿ves? Según la información. Javier Vergara, director ejecutivo de Ciudad Emergente. Estás en tu Paradero Ciudadano. Estoy en el paradero y me pongo a pensar qué pieza habría que mover para cambiar la ciudad. Yo creo que no es tan difícil. Imagínense un día domingo en Santiago, o en otras ciudades de Chile también. Hay una experiencia muy bonita, que la ciudad cambia, porque muchas avenidas importantes están libres de autos y la gente puede andar en bicicleta, y puede andar en patines, caminar, correr. Eso que hacemos los domingos, ¿por qué no lo soñamos un día lunes a viernes? Lo hacemos ya, lo estamos haciendo. Hace 10 años existe una iniciativa que se llama la Ciclo Recreovía, que es la que promueve eso. ¿Por qué no lo podemos hacer de lunes a viernes y pensar que grandes avenidas de la ciudad se mueven así? Si ya está la lógica, está la idea instalada, pero lo estamos haciendo como una actividad recreativa, ¿por qué no lo hacemos como una actividad de emergencia climática, una actividad de familia, una actividad para los niños, sabiendo que hoy en día, lamentablemente, más del 31% de los niños en este país tienen niveles de obesidad, y si esta tendencia sigue así, el próximo año vamos a tener más niños obesos que niños en peso normal. Entonces, hay una lógica no solo climática, hay una lógica de salud, hay una lógica también de equidad, de poder repensar las calles y hacerlas más humanas, como estábamos hablando antes, más pensadas a las personas. Y no significa hacer algo tan complejo, sino como es cambiar la mirada. Es decir, ya tenemos algo ganado, tenemos una inteligencia que le hemos aplicado los días domingos, hagámosla los días de semana, pensemos cómo podemos ajustarla, qué cosas deberíamos sopesar, qué cosas deberíamos hacer para que todos se sientan invitados, los automovilistas también, ¿no es cierto?, los buses también, pero la prioridad es las personas. Muchísimas gracias, Javier, también. Justo a punto de pasar al bus en la intervención de su paradero. Y Catalina, estás en el Paradero Ciudadano. ¿Cuál sería tu propuesta para una ciudad más humana, mejor, más habitable? Catalina es coordinadora de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Ahí está la cámara. Muchas gracias, me encanta la idea que estoy en el paradero, y quizás lo más como el mensaje más importante que me gustaría transmitir e invitar para que soñemos con algo distinto
es a que todos nos sintamos que tenemos poder, que tenemos realmente algo que entregar y co-crear, digamos, como la corresponsabilidad que tenemos en construir ciudad. Y todos y todas desde donde nos toque, digamos, como siendo un vecino, una vecina, pero también desde los lugares de trabajo, si es que soy un empresario, si es que soy un funcionario público, como que de algún modo, si trabajo en la municipalidad. Creo que tenemos que tener claridad y quizás esa es como la invitación, es a sentir que podemos hacer algo juntos e ir asociándonos. Entonces, si estamos en el paradero, ir mirando y atreverse a mirar y a conversar con quien está al lado y a quizás a empatizar con las necesidades de otros, de los que van caminando en la calle, en mi entorno, y de algún modo ir pensando en asociaciones. Y enfatizo esto desde donde nos toque, porque yo creo que también cuando pensamos en procesos de participación, pensamos en grupos de repente medios homogéneos, entonces se juntan los vecinos, pero resulta que esos vecinos no estamos, ¿verdad? Yo no estoy con mi grupo de vecinos solo, sino que hay alguien que tiene a lo mejor un negocio ahí, alguien que tiene un club, hay una comunidad escolar, y de algún modo desde esa diversidad es de donde podemos ir construyendo fuerzas, digamos, y voces para ir logrando que se transforme nuestro entorno. Entonces creo que si nos convencemos de eso, y con apoyo, con soporte, ¿verdad? De todas maneras, como más estructural, y esa es la responsabilidad de quienes están en ese lado, digamos, de la película, podemos de todas maneras ir diseñando ciudades distintas donde nos sintamos que son nuestras, porque son nuestras, es verdad eso. Claro, no son de otras personas, son nuestras. Catalina Justiniano, muchísimas gracias además por el ejercicio de hablar a la cámara, porque no siempre es tan fácil, así que muchas gracias, todos la verdad lo hicieron muy bien. Javier Vergara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir ideas, proyectos, lo mismo Paola Tapia, por además entregarnos nueva información sobre el transporte, y la invitación es a ver Uchile TV, estamos los jueves, nuestra frecuencia es la 11.2 y ya se autosintoniza, ojo que lo comprobé personalmente. Y en regiones se puede ver a través de la página que es uchiletv.cl. También estamos en redes sociales para sus comentarios sobre el programa, sus preguntas. Estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Facebook. ¿Nos falta alguna red? No, creo que no. Todavía no. En TikTok. Después todo el panel tiene que hacer un video de TikTok. Muchísimas gracias por estar escuchando, por estar viendo este Tangram. Y con esta linda plaza de fondo, ¿nos podemos ir a caminar a la plaza, les parece? ¿Nos vamos? Nos vamos a pasear con el panel de Tangram y volvemos a encontrarnos el jueves a las 10 de la noche aquí en Uchile TV. Soy Paula Molina, muchísimas gracias.